comenzamos esta nueva edición de Diálogos con nuestro amigo Francisco Javier de los Ríos, que hoy nos trae una persona muy interesante, Manuel Olivera Marañón, y ese proyecto Trineo del Viento. Francisco Javier, lo primero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es Manuel Olivera? Pues sí, Manuel Olivera Marañón es una persona difícil de encuadrar porque, por un lado, es un aventurero, por otro lado, es un científico, por otro lado, es un ingeniero, es un especialista en maquinaria de obra pública. Manuel nació en Mallorca, estudió ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, hizo un máster de ingeniería civil por la Universidad Sur de California, pero desde muy joven se sintió atraído por la aventura y en especial la montaña. Ya en 1987 dirige la primera expedición del Club de Montaña de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales a los Andes, en Perú, durante la cual ascienden numerosos nevados, algunos de más de 6.000 metros, y abren una nueva ruta en la pared de la Esfinge. En 1988 recorre con kayak la costa cantábrica, acompañando a uno de los que serán sus acompañantes y, valga la redundancia, habituales, Ramón Hernando de Larramendi. 2 años más tarde, junto con Ramón, así como Rafael Peché y Antonio Martínez, participan 16 meses en una expedición circumpolar Mafre 1990-93, un viaje de 14.000 kilómetros que recorren desde el sur de Groenlandia al sur de Alaska. Tenían como objetivo principal aprender de los inuit. Tenían claro que tenían que ser respetuosos con el medio ambiente. Y nadie mejor que los inuit para transmitirle cómo ellos mantenían ese medio ambiente en una forma genial. Los medios de comunicación que usaron fueron los trineos tirados por perros, los kayaks y andar. Desde 1994 trabaja en Ferrovial como especialista en maquinaria que se utiliza en la obra pública. Como has comentado, el proyecto Trineo de Viento tienen ya a sus espaldas 3 expediciones científico-aventureras. La primera es una circunnavegación de Groenlandia en el 2014, donde Manuel era el responsable de las comunicaciones y de los proyectos científicos. La segunda, una expedición denominada Cumbre de Hielo 2016, donde se sube al punto más alto del casquete de hielo que cubre Groenlandia. La tercera, Antártida Inexplorada 2018-2019, donde recorre con su acompañante Ramón, así como Ignacio e Hilo, más de 2.000 kilómetros por la zona más inhóspita y fría de la Tierra. Realizan 10 experimentos científicos para varias universidades y centros de investigación tanto de España como del resto de Europa y Estados Unidos. Y en la actualidad están ya organizando el primer viaje comercial de trineo de viento que cruzará Groenlandia. Vamos a saludarlo. Manuel Olivera, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si lo primero, la pregunta obligada, Manuel. Científico, aventurero, especialista en maquinaria de obras públicas. ¿Cómo podemos definir a Manuel? ¿Un conjunto de todo? Pues soy un poco de todo. Evidentemente, yo vivo de mi trabajo y eso es la prioridad principal. O sea, y lo que me dedico es a la construcción, a la maquinaria que se utiliza en la construcción de obras públicas. Pero evidentemente, todos mis hobbies pues son parte de mi personalidad y de mi desarrollo personal, ¿no? Uh-huh.
Antes de pasarle la palabra a Javier, Manuel, sí que me gustaría preguntarte por este proyecto Trineo del Viento. Como bien decía nuestro amigo Francisco Javier de los Ríos, siempre muy respetuoso con el medio ambiente, no se ha utilizado nunca el motor, por ejemplo, para desplazarse en sitios tan inhóspitos y tan complicados de moverse como pueden ser los polos, ¿no? Pues sí, esa es la esencia de este vehículo tan curioso, pues que se mueve con energía eólica y por lo tanto pues es el medio idóneo para poder hacer experimentos científicos, ¿no? Sin tener que tener precauciones para no contaminar en la zona de donde estés haciendo las muestras, etcétera. Entonces y además es muy económico. Sí, buena, Manuel, nuevamente. A mí me viene a la... Bueno, vamos a solucionar rápidamente, que hay un pequeño problema con eso y ya está solucionado. Bueno, decía que lo primero que me viene a la mente es las grandes posibilidades que puede tener una herramienta como es el trineo del viento para, aparte de hacer los propios, digamos, investigadores que vais en él, poder colaborar con otras empresas para desplazar material para investigación, que de otra forma sería muy difícil. No sé si estoy en lo cierto o me estoy confundiendo. Bueno, sí, pues evidentemente nuestro vehículo, todo su desarrollo de 20 años, que es lo que lleva Ramón, más de 20 años desde que Ramón se le ocurrió a un trineo tradicional inuit conectarle un cometa, ha sido un largo trasiego. 10 he hablado de las 3 en las que yo he participado, pero en total ya se han hecho 10 viajes. Y en un momento determinado, pues Ramón contactó con un centro científico y ya se hizo los primeros experimentos. Se hicieron ya pues en la segunda travesía de la Antártida. O sea, de los 10 viajes, 3 se han hecho en la Antártida y 7 en Groenlandia. Y en los últimos se han hecho experimentos de mayor o menor envergadura. Y bueno, el culmen de todo este proceso ha sido el último viaje, que terminamos hace 2 años, donde llevamos 10 experimentos a bordo. Tiene sus limitaciones el vehículo, porque el vehículo solamente su peso propio más todo el equipaje, más nosotros mismos, pues pesamos 2.000 kilos al empezar, o sea, como un cochazo, que es el peso, y todo eso es desplazado únicamente por el viento. Entonces, pues podemos hacer muchos experimentos, pero los centros científicos tienen que tener en cuenta que no nos pueden proponer llevar cualquier cosa, ni muy voluminosa ni muy pesada. O sea, dentro de un orden, nuestro vehículo puede permitir hacer experimentos y ciencia en zonas polares, pero con limitaciones. O sea, no es perfecto, pero es un medio muy adecuado para llegar a zonas muy inhóspitas, de manera muy ágil y rápida y económica. Sí. Y otra pregunta, Manuel. ¿Cuál es la mayor dificultad que puede tener estos viajes, aventuras, como queramos llamarle? Por un lado, los vientos, me consta que en la Antártida son superiores a 200 kilómetros por hora. El frío puede llegar a los 80 bajo cero. Al ser una tierra también bastante poco explorada, quitando la parte más pegadiza o pegada, a Chile, Argentina, Sí. es muy desconocida, no está explorada. ¿Cómo saben lo que se van a encontrar? Si hay una zanja, no lo sé. ¿Eso cómo se vence? Y después, si hay una avería de algo, ¿cómo se aborda? Bueno, empiezo por la primera pregunta. Los grandes casquetes polares que están en Groenlandia y en la Antártida, en general, una vez que te separas de las zonas costeras, donde de manera abrupta esos casquetes caen
hasta el mar, pues a veces pues formando grandes bloques de hielo peligrosísimos, y a medida que te vas separando de la costa, el casquete se va haciendo cada vez más, digamos, o sea, cada vez es más plano, y llega un momento que no hay ni grietas, y es una llanura absoluta. Entonces, ese es el lugar, a partir de ese lugar, ya a cierta distancia de la costa, donde el trineo de viento es el vehículo adecuado y sin riesgo. Prácticamente ya no hay riesgo. O sea, yo en mis 3 viajes pues he visto grietas una vez, y precisamente era terminando una de las travesías en la que pues estás acercándote a la costa y tienes que ir con tiento para acabar adecuado sin correr grandes riesgos. O sea, las grietas hay que evitarlas, por supuesto, porque algunas pueden ser muy profundas, pueden engullir completamente el trineo, ¿sí? O sea que, en primer lugar, lo que hay que confirmar es que los test pues son grandes planicies, y es perfectamente seguro ir sobre ellas, ¿no? Con ayuda del viento. Manuel, y luego, en cuanto a la segunda pregunta, los accidentes, pueden ser accidentes puramente mecánicos, de avería del trineo. El trineo, la ventaja principal que tiene es que puede ser reparado infinitas veces. Son varias piezas de madera conectadas entre sí con uniones flexibles, hechas con cuerdas. Entonces, si la cuerda se rompe, la sustituyes por otra cuerda. Si un trozo de madera se rompe, también hay procedimientos para poder conectar los 2 trozos que se han roto, los 2 trozos que se han roto un raíl. Pero bueno, te tengo que decir que en los últimos viajes ya hemos llegado a tal sofisticación, tenemos ya tal dominio de las formas, de los cantos de esos raíles, del fresno laminado que estamos usando ya de manera habitual, conjuntamente con fibras de vidrio, intercalando esas láminas de madera, pues es que es muy resistente, es muy flexible, es un conjunto súper maleable y que se alabea y se adapta perfectamente a la superficie de la nieve, que a veces es rugosa, evidentemente. Manuel, y a la hora de preparar este tipo de viajes, ¿qué es lo más dificultoso? Porque me imagino que para prever todo esto se tiene que hacer con mucho tiempo, luego las previsiones van a depender mucho de las condiciones climatológicas, eso por un lado. Y lo segundo, ¿cómo se comunica una expedición de este tipo con el resto del mundo? ¿Qué dispositivo hay para poder llevar a cabo unas buenas comunicaciones? Porque evidentemente en estos sitios tan inhóspitos hay poca posibilidad de pedir ayuda en caso de algún tipo de contingencia, ¿no? Bueno, pues empiezo por aquí. Empezaremos por los rescates y luego acabaré con la logística y los preparativos. Pues, por ejemplo, en el caso de la Antártida, que está gestionado por un convenio antártico en el que España participa, es uno de los miembros, pues periódicamente hay una revisión de las condiciones de cómo se puede ir allí, cómo se puede, qué tipo de actividades están permitidas, los despliegues científicos, dónde hay bases, dónde se pueden ampliar, etcétera. Entonces, tienes que respetar todo un reglamento y en primer lugar tienes que solicitar formalmente que quieres hacer una expedición y te tienen que autorizar. Primer paso. Luego, una vez que tienes la autorización, tienes la obligación de llevar una serie de dispositivos para un posible rescate, pues una especie de, pues pueden ser radiobalizas o conjuntamente con teléfonos vía satélite. Llevamos teléfonos vía satélite que lo utilizamos de manera habitual para hablar con la familia o para hablar con el científico que nos ha encargado un experimento, pues que está dando algún tipo de problema, por ejemplo. O como ahora mismo que me estáis entrevistando, nosotros estando sobre el hielo, pues hemos hecho muchísimas entrevistas en directo sobre el hielo, ¿eh? O sea que hoy por hoy ese romanticismo histórico que vivió Amundsen y Scott ahí en su lucha por llegar al Polo Sur, eso se ha acabado, eso es muy lejano, o sea, eso se ha acabado. Siempre tenemos ese cordón umbilical
con el mundo exterior. Y por último, otra exigencia es que tienes que contar con un seguro de rescate. O sea, y en la Antártida, a pesar de que hay zonas extensísimas que no hay nada, pues toda la distribución de bases está hecha de manera que en ciertas de ellas hay un despliegue, hay un dispositivo de helicópteros y aviones de distintos alcances que son capaces de poder alcanzar el punto más lejano. Y entonces eso es obligatorio, que tú tengas que prepares y demuestres que tienes un plan de rescate viable. Otra cosa es lo que pueda costar, ¿no? Pero para eso están los seguros. Eso con respecto a la conexión con el exterior. Y pasando a la logística y a la preparación de una expedición de este tipo, pues es una locura. Te puedo decir que siempre, yo ya me he visto en esta tesitura ya unas cuantas veces y siempre al final te coge el toro. Siempre quedan cosas de última hora y bueno, pues al final las resuelves, pero es muy importante con tiempo suficiente, meses, hablo de meses, de muchos meses incluso, de repartir el trabajo entre los participantes y por supuesto necesitamos ayudantes. O sea, yo que tengo 3 hijos, toda mi familia me ha ayudado ya sucesivas veces. Yo creo que para la próxima, no sé si la próxima me mandarán a la mierda. Sí, Manuel. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, en la última expedición, de la de 2018-19 a la Antártida inexplorada, llevabais 10 experimentos científicos. Es posible que sea difícil decidir cuál de ellos es el que más te agrada, pero te lo pregunto, de todos los 10, ¿a ti cuál es el experimento que más te ha apasionado? Y otra pregunta que también te quiero formular, esto debe costar mucho dinero. ¿Cómo se busca la subvención para esto? Lamentablemente en España la investigación no se aporta los recursos que se tendrían que aportar, a pesar de los cuales, si medimos por la aportación presupuestaria y los resultados, podemos darnos con un canto en los dientes. Pero a vosotros, ¿cómo abordáis el tema de subvención? Y insisto, ¿cuál de los 10 experimentos es el que más te ha apasionado? Bueno, lo de los experimentos, esto es como si me preguntas que cuál es mi hijo preferido. Bueno, pues a mí, yo una vez que estoy en el hielo, para mí todos son igual de importantes, y nuestro empeño es realizarlos escrupulosamente como nos han dicho el equipo investigador que lo ha preparado, que lo ha diseñado y ha preparado el aparato o los útiles para sacar muestras de nieve, etcétera. Nosotros somos meros colaboradores. O sea, antes me has presentado como investigador científico. Yo no me considero científico, yo soy un ayudante de investigación. Yo solo puedo aspirar yo me considero solamente eso y con mucho orgullo. Y por supuesto hay que aprender, se aprende mucho estando con los investigadores. Tengo que decir que en algunas expediciones han venido científicos, O sea, en esta última no, pero en viajes anteriores han venido científicos. No es fácil encontrar un perfil de científico que además le vaya a la marcha y se suba ahí a 3.000 metros en el casquete polar de la Antártida soportando 40 grados. Es muy difícil. Y bueno, pero para eso estamos nosotros, los marineros, ¿no? Para manejar el vehículo y para en las paradas hacer los experimentos. Bueno, solamente voy a decirte uno. Me voy a mojar porque es de actualidad. En este mes fue cuando amartizó la Mars 2020. Todo el mundo ha visto esas imágenes ya repetidas veces que quedarán en muchos de nosotros. En esa misión va un experimento de los que llevamos a la Antártida y bueno, pues eso es de gran orgullo para nosotros y por supuesto para el Centro de Astrobiología del INTA, que es el fabricante de ese instrumento. Son unos instrumentos de medición de parámetros meteorológicos, de aire, temperatura, viento,
con tecnología de infrarrojos. Pues eso va a bordo de la Mars 2020. Y es que es muy difícil, pues podríamos también hablar de que la Agencia Espacial Europea, y así conecto esta pregunta con la siguiente, con la financiación. La Agencia Espacial Europea nos encomendó 2 experimentos, aunque nosotros lo numeramos como uno de esos 10, pero en realidad estaba formado parte por 2. Y la Agencia Espacial Europea nos financió con una parte del presupuesto que permitió que pudiéramos coger el avión aquel 1 de diciembre del 2018. La financiación siempre es lo más difícil, y gracias a la ESA más la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco, pues, y la Agencia de Aventura Tierras Polares, que es propiedad de Ramón Hernando de Larramendi, pues entre esos 3 sponsors conseguimos lanzar esta última expedición. Es muy difícil, o sea, siempre falta dinero y no es fácil. Al final exige el esfuerzo de mucha gente trabajando de manera desinteresada. O sea, y eso pues habría que sumarlo. En el último viaje, pues el coste total de la expedición sería alrededor de unos 170.000 euros. Ese es el coste total. Teniendo en cuenta lo que cuesta una expedición tradicional de abastecimiento de una base científica en mitad de la Antártida, pues con vehículos oruga llevando miles de litros de gasoil, no solamente para esos vehículos oruga, sino para llevarlos a la base, que va a ser el combustible para calentar la base durante los 12 meses siguientes, pues es pecata minuta. Aunque bueno, sigue siendo bastante dinero y siempre es difícil conseguir. Bueno, Manuel. Hola, perdón. Sí. Sí, ahora estamos escuchando a Manuel. Yo, para terminar, sí que me gustaría una última pregunta, y es en relación a lo que comentaba Javier del tema de ese viaje comercial. Sí, bueno, pues ese es un viaje que estoy ahora en plena preparación. Esto es una idea de Ramón, pues forma parte es un paso más del proyecto. Y es incorporarlo pues como un viaje más de su catálogo de viajes en tierras polares. Claro, un viaje que exige tener unas condiciones físicas y una experiencia al menos alpina importante, pues porque no es fácil soportar esas condiciones climatológicas. Y bueno, pues se va a hacer celebrar este próximo mes de mayo. Faltan 2 meses para que salgan y bueno, pues yo en esta ocasión yo no puedo ir, yo no me puedo apuntar siempre, como os he dicho antes, lo primordial es mi trabajo y luego ya si da tiempo pues ya me dedico a mis hobbies y entonces pues voy a echar una mano en los preparativos y en la logística, eso es todo. Y bueno, pues confiamos que sea un éxito porque es posible que este primer intento pues llame a que otras personas pues les apetezca a cruzar Groenlandia de lado a lado en un viaje de 15 o 20 días, ¿no? Bueno, pues Manuel, ha sido de verdad un privilegio, un placer contar contigo hoy en este medio de comunicación que es la radio, la cual me apasiona, y voy a parafrasear a Joan Manuel Serrat, que se definía como radioadicto y no pensaba someterse a ningún tratamiento. Yo tampoco, en la pandemia sí, en esto no. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros, encantado de haber hoy contado nuestras experiencias por esos hielos de Dios. Gracias. Manuel Olivera, en directo en la sintonía de la cadena SER del Guadiato. Despedimos también a Francisco Javier de los Ríos. Magnífica la entrevista, ha sido súper enriquecedora y la verdad que las anécdotas han sido muy interesantes, ¿no? Hombre, yo entiendo que los programas que estamos trayendo son todos muy interesantes y se nos queda corto de
de tiempo, pero en este estoy convencido que vayamos a haber estado hablando muchísimo más tiempo, porque son tantas experiencias que merecen la pena escucharlas. Bueno, pues despedimos a Francisco Javier de los Ríos, llegamos al final, se quedan en la compañía de Hora 14, Luis Miguel Recobre estuvo en el control de sonido, será hasta mañana a partir de las 2:30, a partir de las 12:30 en Hoy por Hoy Guadiato, y esta tarde tenemos cita con Ser Digital Guadiato a partir de las 6:30 aquí en su casa. Se quedan en la compañía de los informativos de Hora 14, hasta mañana, adiós.